Sí, ya le puse. Listo. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nicolás Ramírez del Villar, director del Congreso Anual sobre la región Arequipa. Es un gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida al segundo día del CARA, un espacio de oportunidad para el sector gastronómico. Estamos viviendo una situación sin precedentes y es importante contar con la información técnica necesaria para poder tomar las decisiones acertadas. Para lo cual, Joaquín Alcázar, socio gerente en Aurum Consultoría y Mercado, realizará un análisis y proyección del sector gastronómico de nuestra ciudad. Quiero pedirles que, por favor, todas las preguntas que tengan nos las compartan en los comentarios y Joaquín las estará contestando al final de su presentación. También que compartan este video con todos sus amigos y familiares que se desempeñan en este sector. Adelante, Joaquín, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Agradecer al CARA por la invitación. Es un poquito tarde, la presentación no va a ser muy larga. Los animo pues a un último esfuerzo antes de terminar el día para pues analizar este sector que es tan importante para la economía nacional. Un poco hablar de la empresa, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Somos una empresa de consultoría de estudios de mercado con oficinas en Lima y en Arequipa. Y en general trabajamos con muchos sectores y el sector gastronómico es uno de esos. Lo conocemos bastante bien. Hemos conversado con muchos restaurantes en las últimas semanas sobre todo lo que está pasando. Hemos también hecho estudios, hemos analizado bastante información. Entonces, digamos, esto que voy a decir viene de lo que realmente está sucediendo en la cancha, como se suele decir. Bueno, a ver, no creo que ya todo el mundo ha escuchado bastante sobre la enfermedad en sí, sobre las posibles vacunas, tratamientos, cuánto va a durar, lo que está haciendo el gobierno, si el gobierno está actuando bien, está actuando mal, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. La verdad que es un tema muy complejo y probablemente no hay nadie ahorita vivo en la Tierra, en el mundo, que ha pasado por algo así, ¿no? La última vez que tuvimos algo así fue hace 100 años y la verdad que nadie estaba preparado para algo así y también fue muy difícil prever qué va a pasar, ¿no? Entonces esta presentación va enfocada en esa línea, ¿no? De que el futuro es incierto y de que más bien hay que analizar la situación con escenarios y teniendo pues un enfoque defensivo y ofensivo. Ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Les quería mostrar esta primera slide, donde se muestran los sectores más y menos afectados por estos, de acuerdo a lo que estamos viendo y a lo que se prevé que va a pasar. Y podemos ver que, por ejemplo, los sectores menos afectados van a ser alimentación dentro del hogar, obviamente, minería, servicios de IT, principalmente los business to business, ya un poco más afectados, agroexportación, telecomunicaciones, pesca, un poco más afectados, autoconstrucción, construcción, vehículos ligeros, venta de viviendas, centros comerciales, edificaciones, educación, y entre los más afectados cae restaurantes, turismo y fitness, ¿no? Entonces, obviamente, esto no son noticias nuevas para cualquiera que esté en el rubro, porque pues la mayoría de restaurantes realmente han tenido cero ingresos desde que comenzó la cuarentena, y es una situación complicada, ¿no? Lo primero que se puede decir es que es un sector complicado y que tiene perspectivas también poco favorables, ¿no? Eso como punto de partida. Acá les muestro en este slide y en la siguiente distintos escenarios. Estos son escenarios elaborados por Maximize. Me imagino que han visto en las últimas semanas muchísimos de estos escenarios, preparados por muchas consultoras, en los periódicos, qué sé yo. Probablemente es muy difícil que alguien le achunte a lo que va a pasar, como se dice. Pero acá lo importante, y por eso muestro esto,
es porque yo creo que es muy importante en estas situaciones pensar en escenarios. Lo que pasa es que hay una tendencia del ser humano de pensar en de pensar en el escenario que uno considera que es más probable, y enfocarse básicamente en ese escenario. Como decía antes, esta es la primera vez que pasa algo con estas características y es muy difícil prever qué va a pasar. Sin embargo, uno escucha noticias, uno habla con amigos, con familiares, lees un montón de cosas al respecto, ves cómo se comporta la gente y uno se va haciendo ideas de lo que puede pasar. Creo que es una tendencia humana querer proyectarse, a veces hasta inconscientemente se hace, sobre lo que va a pasar en el futuro. Bueno, en este caso, como repito 3 o 4 veces, es muy difícil ver qué va a pasar. Entonces, lo que se recomienda como punto de partida en cualquier análisis que se pueda hacer, no solo para el sector gastronómico, sino para cualquier sector, es pensar en escenarios. ¿Por qué? Porque si uno piensa en escenarios, es más probable que uno esté preparado para el escenario que finalmente se vaya a dar. Hay personas más optimistas, personas más pesimistas. Si uno es demasiado optimista, puede ser de que no calcule bien, por ejemplo, la caja o los recursos financieros de la empresa y termine pasándola muy mal. Y si uno es demasiado pesimista, puede ser que no esté listo para cuando llegue la recuperación. Y puede ser que llegue antes y no tiene pues ni personal, ni local, no tiene nada, porque pensaba que la recuperación venía en el primer trimestre del 2021, cuando vino tercer trimestre de este año, por decir algo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo nomás lo que pongo, ¿no? Que acá son 9 escenarios que a mi modo de ver son demasiados escenarios. Yo sugeriría pensar en 3 escenarios con las siguientes 3 probabilidades de ocurrencia. El más probable, que probablemente se lleva, valga la redundancia, 70-80% de la campana de probabilidad, es que esto dure probablemente hasta el último trimestre de este año, que las vacunas empiecen a llegar entre noviembre, diciembre, enero, febrero. Obviamente lo que el gobierno decide en este escenario es muy importante respecto a las cuarentenas y qué sé yo, pero digamos ese es un escenario, como digo, más probable, ¿no? Luego se tiene los dos escenarios menos probables, o el pesimista y el optimista, ¿no? En las colas de esta campana de probabilidades, si alguien sabe de estadísticas. El pesimista, que tendrá pues una probabilidad de 10-5%, es que no llegue la vacuna, que sea muy difícil de conseguirla, que se demore más de lo esperado, de que vengan nuevas olas de la enfermedad, de que, no sé, alguna mutación, que los contagios pues no se controlen, cosas de ese estilo, ¿no? Y que esto dure mucho más de diciembre, enero del próximo año, ¿no? Que se vaya, no sé, año y medio más, ¿no? Y en el otro lado tienes el escenario optimista con una probabilidad también de 10-15% de que esto se solucione antes de lo esperado. Es decir, que alguna de estas vacunas de las que se está hablando, la de Oxford, la de los australianos y qué sé yo, salga mucho antes de lo esperado, o que salga un tratamiento. Hay una empresa estadounidense que está avanzando bastante bien con un tratamiento, y que finalmente se rompan todos los récords en cuanto al lanzamiento de esta vacuna, este tratamiento, y que en 2 o 3 meses ya haya producción a gran escala y estos medicamentos estén llegando a Perú en esos 2 o 3 meses, porque también, digamos, puede pasar, ¿no? Si uno revisa un poco las noticias de lo que está pasando por ahí. Entonces, si uno deja de pensar solo en una cosa y piensa en que pueden pasar 3 cosas y planifica pensando en esas 3 cosas, uno va a tener mucho más probabilidad de estar mejor preparado para lo que sea que vaya a pasar, ¿no? Entonces, eso también como, digamos, idea general respecto a lo que nosotros desde nuestra área de consultoría podemos recomendar. Luego, en esta, digamos, tercer bloque de la presentación, por así decirlo, les quiero presentar un estudio
que hemos hecho del 20 al 22 de abril, o sea, hace unos días nomás, a nivel nacional, sobre el comportamiento y consumo que esperan tener los peruanos y peruanas luego de la cuarentena. Esto de acá es una información bastante interesante para un poco ver cómo se va a comportar la gente y cómo las empresas pueden reaccionar a eso, ¿no? Ya esto asumiendo, esperemos que la cuarentena ya empiece, digamos, dure nomás hasta cuando eche el presidente, no se siga postergando, porque, como digo, dejando de lado el tema sanitario, yo no soy médico, tengo mis opiniones, pero creo que no es el espacio. Cada semana que dure la cuarentena, el daño económico cada vez va a ser peor, 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 y sí podría decir que el daño económico va a terminar siendo bastante más serio que el daño que pueda causar la enfermedad. Pero bueno, asumiendo que la cuarentena se va a romper pronto y los restaurantes eventualmente pueden empezar a operar, es interesante ver cómo los potenciales clientes se van a comportar respecto a esto. Bueno, entonces nosotros elaboramos esta encuesta que lo hemos hecho a través de data de panel, ¿no? Obviamente no son encuestas en físico, sino encuestas online, en las ciudades que ven acá, y en los niveles socioeconómicos A, B y C, peruanos y peruanas, de 18 a 65 años. Es una muestra bastante representativa de el peruano urbano de los niveles socioeconómicos A, B y C. Y lo primero que les preguntamos fue, cuando pase el periodo de la cuarentena, ¿asistirá a los siguientes lugares? Donde el rojo es definitivamente sí, el amarillo es sí, pero disminuirá la frecuencia de visita respecto a antes de la cuarentena, el gris oscuro es depende y el gris claro es definitivamente no. Entonces podemos ver que, en primer lugar, supermercados, al ser, digamos, de primera necesidad, porque hay mucha gente que compra los alimentos, y hay mucha gente que está oyendo durante la cuarentena a supermercados, hay un 17% que dice definitivamente sí, un 47% que dice sí, pero disminuiré la frecuencia respecto a antes de la cuarentena, y un 29% que dice depende. Y así vamos bajando, ¿no? Tenemos los centros comerciales, los restaurantes, las tiendas de ropa, calzado, artefactos, luego cine, teatro, discotecas, bares, estadios y coliseos. Los últimos tres, ahí claramente la gente dice, mira, no vale la pena. Realmente esas son tres cosas con las que puedo no vivir, o sea que no me quiero exponer realmente, porque es demasiada gente, demasiada aglomeración, la verdad que, ¿sabes qué? Prefiero esperar. Entonces, por eso, digamos, un definitivamente no tan grande en esos tres, ¿no? Pero luego tienes los tres anteriores, que son centros comerciales, restaurantes y tiendas de ropa, calzado, artefactos, etc., ¿no? Donde la gente dice, mira, yo creo que sí podría ir, pero depende de una serie de cosas, ¿no? No es un no rotundo, y tampoco es, digamos, un bien de primera necesidad como los supermercados, ¿no? Es una cosa que está un poco ahí en el medio, ¿no? Entonces, a esta gente que nos dice, depende, les preguntamos de qué depende, ¿no? Entonces, bueno, estos por ingresos económicos, se lo podemos pasar. ¿De qué depende, no? Entonces, acá nos hemos enfocado solo en las variables, controlables por las empresas, ¿no? Las variables internas, le podemos decir, con lo cual las empresas pueden hacer algo, porque después vamos a ver que hay algunas variables externas, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿qué tendría que ofrecer estos lugares para que considere visitarlos? No suma 100 porque son varias respuestas, y entonces un 85% te dice que el lugar cuente con políticas de higiene continua, limpieza y desinfección de espacios comunes, pasamanos, higiene de los trabajadores, uso de las mascarillas, etc. 74% te dice que existan normas de distanciamiento social, espacio entre las personas. 72% te dice que sea una empresa en la cual confíe, que sepa que va a cumplir con las medidas de limpieza, desinfección, etc. Y ahí pueden ver las distintas opciones que la gente dice, ¿no? Y la mayoría son temas que garanticen, o que casi garanticen, de que si uno va a esos lugares no se va a infectar, ¿no? Entonces, y acá dense cuenta también que hay algunas visibles y otras invisibles, por así decirlo, ¿no? Porque tú, claro, si tú vas a un restaurante y digamos, exiges estas cosas, claro, vas a ir y vas a ver a los mozos tal vez con mascarillas, vas a ver una serie de cosas, en la entrada puede haber no sé, pues una cámara desinfectante que creo que algunos van a utilizar, no sé, pero va a haber cosas que no vas a poder ver.
como por ejemplo, si efectivamente desinfectan en la mañana y en la noche todas las superficies, si hacen pruebas recurrentes a los trabajadores, ahora ya hay pruebas de 60 soles, 70 soles, entonces ya se puede, digamos, hacer las pruebas a todos los trabajadores al menos una vez a la semana, una cosa así, pero, digamos, tú no vas a saber si eso se hace efectivamente. Entonces, va a ser muy importante este tercer punto, ¿no? Que sea una empresa en la cual confíe, que sepa que va a cumplir, porque bueno, estamos en el Perú y sabemos pues lo que nuestros compatriotas a veces hacen de que puedes poner en tu puerta así, que desinfectado, que no sé qué, para la hora de la hora puedes no cumplir con eso, ¿no? Entonces, que la gente confíe en la marca y en la empresa y en la gente que está detrás va a ser clave, ¿no? Y luego, respecto a los otros, es lo bonito de una encuesta representativa, ¿no? Que más o menos, obviamente la gente a la hora de la hora se puede comportar diferente, pero al menos te están diciendo lo que ellos creen que van a necesitar para poder considerar ir a un determinado lugar, ¿no? Y como digo, estas son variables que la empresa puede controlar. Esto por nivel socioeconómico, bueno, vemos que hay algunas diferencias por nivel socioeconómico, pero en general es más o menos parecida. Y luego se le pregunta por términos generales, ya no son cosas que la empresa tendría que hacer, sino ya, ¿qué tendría que pasar con el mundo para que consideren regresar a sus niveles previos a la cuarentena de asistencia a estos lugares, o al menos para que se incremente, ¿no? Respecto a lo que creen que van a utilizarlos? Y hay un 73% que es tajante, ¿no? Que dice que existe una vacuna contra el COVID. Hasta que no existe una vacuna, yo la verdad que mi comportamiento no va a volver a la normalidad. Y luego acá aparece el segundo factor, perdón, un factor distinto a todos los demás, que es el tema de los ingresos. O sea, hay gente que no va a ir a restaurantes por el tema de no contagiarse, pero también hay gente, un buen número, que te dice, yo voy a regresar a estos sitios donde se incluyen los restaurantes cuando mis ingresos vuelvan a la normalidad. Entonces, considerar que es un tema de... Son dos variables, es doble enfoque el tema, es un tema de lograr que la gente confíe y pueda ir al restaurante, y por otro lado, trabajar con un esquema que, digamos, atraiga al cliente que tiene el bolsillo golpeado, que no son todos, ¿no? O sea, hay un grupo que ha sido trabajando, que tenía buenos ahorros o que realmente no ha sido afectado, pero hay un grupo que sí, entonces hay que pensar en estas dos variables. Y luego las que vienen tienen que ver nuevamente con la enfermedad, ¿no? Que disminuye el número de contagios en el país, que disminuye la tasa de mortalidad, que existe un tratamiento efectivo, y una serie de cosas, ¿no? Entonces, digamos, esto lo que nos dice es que tienen que pasar todavía una serie de cosas para que el flujo de gente regrese a la normalidad, e inclusive con una vacuna, el impacto económico, digamos, va a seguir por un tiempo más, entonces va a haber doble. Y bueno, y un tercer tema que no está acá, porque bueno, no es parte del estudio, pero obviamente el flujo de turistas. Si hay algunos restaurantes que dependían mucho del turismo, también considerar que el turismo no solo va a depender de que aparezca una vacuna, porque no es que ya apareció la vacuna y mañana viajo, ¿no? O sea, la gente planifica los viajes pues con 3 meses, 6 meses, un año de anticipación. Entonces probablemente toda la temporada alta, así salga la vacuna pronto, probablemente ya va a estar perdida, ¿no? Entonces, para los restaurantes que tienen pues 20-30% de ingresos provenientes de los turistas extranjeros, también probablemente, digamos, va a ser un año pues bastante complicado, ¿no? Entonces yo creo que es importante también, ahora lo vamos a revisar en más detalle, pero más o menos entender de dónde vienen las ventas, poner distintos supuestos para cada uno de estos grupos de clientes y sobre eso proyectar, ¿no? Y luego hicimos otra pregunta, ¿no? Si alguna marca, empresa, ropa, calzado, electrodomésticos, equipamiento del hogar, acá no incluimos restaurantes, pero el tema acá son los descuentos, ¿no? Ofrecer descuentos importantes de más del 40%, luego el cumplimiento de la cuarentena, aprovecharía esta oportunidad para adquirir estos productos. Y un 18% dice definitivamente sí, y un 38% te dice creo que sí. Y digamos, creo que tiene sentido, ¿no? O sea, con varios clientes, tenemos clientes pues que están en el sector retail, que están en la producción de ropa de lujo, que están en distintos bienes suntuarios que se les llama, de lujo,
nos dicen, no, yo no planeo hacer un gran descuento porque yo no voy a malbaratear mi marca y razones por ese lado, ¿no? Yo pensaría que estando en cuarentena, donde uno no va a salir mucho, no va a lucir mucho lo que compre, y tiene los recursos, por el motivo que sea, yo creo que uno de los motivos principales por los cuales yo decidiría gastar esa plata ahora en una cosa que no voy a necesitar en el corto plazo, en vez de agarrar esa plata y cuidarla para después o invertirla en la bolsa o lo que sea, es por un buen descuento, ¿no? Yo no creo que alguien se va a comprar ahorita algo caro, de lujo, que no va a usar. Entonces, yo creo que el tema de los descuentos va a ser importante saber manejarlos, ¿no? Y el tema de las oportunidades. Por ejemplo, la otra vez hablaba con alguien y me decía, bueno, pero esto cómo aplica en el mundo de los restaurantes. No sé, por ejemplo, en Lima, la gente es mucho de, oye, ha sido tal restaurante, ha sido tal sitio, no sé qué, no sé cuánto. Por ahí, si Central o uno de estos restaurantes de primer nivel allá saca pues unas promociones brutales, ¿no? Y que en vez de costarte 200, 300 soles por persona, que creo que es lo que cuesta, te cueste 100, no puedes decir, oh, es mi oportunidad de ir y comer en este sitio, ¿no? O sea, se pueden dar algunas situaciones de ese estilo, pero lo que dicen los expertos que es muy importante es que enganchen bien los descuentos a la coyuntura, para que después los clientes no se acostumbren, ¿no? Porque digamos, las cosas van a regresar a la normalidad eventualmente, entonces es importante saber manejar bien ese tema de los descuentos. Eh, bueno, estas conclusiones las podemos pasar, son las conclusiones del estudio. Y quiero aterrizar en estas dos slides que son las últimas, de qué pueden hacer las empresas en general para, para poder lidiar con la crisis, ¿no? Y obviamente lo vamos a enfocar en el sector restaurantes. Se hizo un estudio en una universidad de Londres sobre cuáles fueron las empresas que resultaron mejor de la crisis financiera del 2007-2008 y qué fue lo que hicieron. Después de analizar mucho las decisiones que se tomaron y todo, resultó que las empresas que por un lado desinvirtieron o dejaron de gastar en temas operativos y pospusieron inversiones, pero que por otro lado gastaron en eh, inversión y desarrollo y gastaron en mantener una buena relación con los stakeholders, fueron las empresas que tuvieron mejores resultados después de la crisis. O sea, lo que nos dice este estudio es que sí, efectivamente, las empresas tienen que, por un lado, dejar de gastar. Eso es porque hay que cuidar la caja, porque en tiempos de crisis la caja es lo más importante y hay que cuidarla porque de eso viven las empresas, ¿no? Entonces hay que tener una política de reducción de gastos bien importante, racionalización, y obviamente si tienes un proyecto, lo dejas de lado, no te vas a poner a invertir ahora. Pero no todo es eso, no todo es dejar de gastar. Hay algunas cosas en las que tienes que invertir cuando estás en época de crisis, y esas dos cosas son, como digo, inversión y desarrollo y relaciones con los stakeholders. Inversión y desarrollo, ¿qué significa? No dejar de pensar, no dejar de innovar, no dejar, o sea, obviamente esto depende del tamaño de la empresa, ¿no? Si eres una empresa bastante grande, probablemente hasta puedes tener un área de investigación y desarrollo. A eso no los despidas, a esos hasta darles más recursos, saca de donde puedas, porque ellos son los que se van a poner a pensar en qué se puede hacer. Y ahorita lo vamos a ver. Y por otro lado, el tema de la relación con los stakeholders principales, ¿no? ¿Cuáles son los stakeholders? Son los trabajadores, son los clientes, son los accionistas, bueno, accionistas no, son la sociedad en general, cualquier grupo de personas que tenga algo que ver con la empresa, ¿no? Entonces, obviamente, parte de reducir gastos puede implicar despedir gente, es parte de, lamentablemente, pero hay formas de hacerlo, ¿no? O sea, una cosa es decir, ya bueno, trabajan hasta mañana, chao, y la otra es tratar de llegar a un acuerdo, tratar pues de negociar sueldos, ver un esquema para que la gente pues digamos, si se va pueda regresar después, hacerlo con mucho tacto, con mucha empatía, y si de alguna manera uno puede cuidar a los trabajadores durante la época de crisis, van a estar muy agradecidos realmente para después, y eso a la hora de la hora tener trabajadores que saben que en época de crisis la empresa se portó muy bien, esos trabajadores realmente valen oro, ¿no? Y, por ejemplo, con los proveedores también, ¿no? Uno puede portarse muy mal con los proveedores, hay empresas enormes acá en Arequipa, en Lima, en un montón de sitios,
que simplemente han dicho, no, no le pagamos a ningún proveedor, chao, no hay gente en el área de pagos, no recibimos facturas, no pagamos nada hasta junio, o sea, hay, y empresas que todo el mundo conoce. Entonces, realmente, esas empresas, los proveedores se van a quedar con un sinsabor, como que qué pocas ganas de trabajar con esta empresa luego de que pase la crisis, ¿no? Que si tratas bien a los proveedores, tratas de pagarles algo, negocias, ves alternativas, van a estar contentos, ¿no? Entonces, estas últimas slides van en esa línea, ¿no? La primera slide es qué puedo hacer por el lado de dejar de gastar, y la siguiente es qué puedo hacer para invertir en estos dos puntos que les he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para por el lado de eso, ¿no? De ser más eficiente, de ver en qué gasto, de cómo cuido la caja? Definir escenarios financieros de corto y largo plazo y desarrollar planes de acción para cada uno de ellos. Lo que decía de los escenarios, ¿no? Pensar ya, en el escenario A, las ventas van a ir así, en el escenario B van a ir así, en el escenario C van a ir así. Ya, en el escenario C, que es por ahí el más pesimista. ¿Qué pasa si ese escenario? ¿Me va a alcanzar la plata o no me va a alcanzar la plata para ese entonces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? Puntos de equilibrio y todo esto, ¿no? No saben lo útil que es proyectar escenarios financieros. Un montón de gente no lo hace. Mientras más chiquita la empresa, más probable que no lo haga, pero traten de hacerlo. Agarren un Excel, proyecten ventas, proyecten gastos y vean en qué momento se quedarían sin plata. Luego, estimar los ingresos, dados distintos escenarios, y definir puntos de equilibrio bajo distintas estructuras de gasto de la empresa, lo que conversábamos, ¿no? Saber, digamos ya, si soy un restaurante y veo que en un escenario la situación está súper complicada, bueno, ¿cuánto tendría que vender para, en ese escenario, estar en punto de equilibrio y no perder plata y seguir quemando caja, ¿no? Entonces, al final, mi punto de equilibrio en ese escenario, porque, digamos, se puede reducir los gastos hasta tal nivel, son, por decir algo, 100.000 soles al mes, y resulta que en ese escenario la economía todavía no levanta y mis ventas normales eran 130, es súper irreal, ¿no? O sea, no hay forma que en un escenario complicado vas a vender 70-75% de lo que vendías en una época normal, probablemente va a ser 50, 40, 30%. Entonces, todo se tiene que acomodar a eso, a esas ventas, y si no, la empresa va a seguir perdiendo plata y seguir perdiendo plata, y tal vez ni siquiera te conviene abrir en ese momento. Tú le puedes esperar un poco más, dependiendo de si el local es propio o los acuerdos que se llegó con el dueño local o lo que sea, ¿no? Luego, definir el nivel ideal de personal, número de turnos, inventarios y otras variables necesarias para operar adecuadamente, dados los niveles de ventas e ingresos proyectados. Nuevamente, escenarios, proyectar ingresos en cada uno de esos escenarios y luego ver cómo uno podría acomodar la estructura del negocio a esos niveles de venta, ¿no? Es un poco darle la vuelta. No es partir de lo mejor que puedo hacer para reducir costos, sino ya, este es mi escenario de ventas, ¿qué puedo armar debajo de esto para al menos estar tas con tas y no perder plata, ¿no? Luego, negociar esquemas con los trabajadores que permitan reducir el gasto en personal en el corto plazo, así como solicitar posibles reducciones por un tiempo definido de gastos operativos como alquileres. Me imagino que la gran mayoría de ustedes que tienen locales han hablado con los dueños de los locales. Si no lo han hecho, háganlo. No quiero tampoco complicarle la vida a los dueños de los locales, pero se están viendo reducciones de 70%, 80% a ese nivel. Y obviamente ya dependerá la relación que se tiene, la confianza que se tiene, y la idea es que solo sea mientras la situación esté difícil y después se pueda regresar a la normalidad, ¿no? Y con los trabajadores, conversando se arreglan muchas cosas. Los trabajadores también tienen que entender que la situación está muy complicada, y que si se ponen duros y no permiten que se hagan reducciones de sueldo, puede ser que en 2-3 meses no haya empresa, quiebre y todos afuera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hablar, y esperar que los trabajadores entiendan la situación y pongan su grano de arena en todo esto, ¿no? Luego, retrasar gastos de capital, como hablábamos, especialmente en aquellos proyectos cuyas rentabilidades esperadas son inciertas bajo la nueva coyuntura, ¿no? O sea, ahorita, si uno tiene caja y por ahí encuentra alguna alternativa interesante, puede ser, pero tiene que ser con un gran descuento. Si alguno de ustedes invierte en bolsa, bueno, ya recuperó algo, ¿no? Pero estos son los momentos para ir y comprar cosas baratas. Si uno puede comprar algún activo, alguna cocina, qué sé yo, algún inmobiliario con 50%
de su precio normal y tiene la caja, lo puede considerar, pero no está para invertir en cosas a precios reales porque nadie sabe qué va a pasar. Como digo, hay un escenario que esto pueda durar mucho más de lo que la gente piensa. Luego, buscar reducciones de gastos en las distintas áreas a través de búsqueda de nuevos proveedores, eficiencias en el área de compras, etc. Y evaluar la venta de activos no fundamentales y establecer procedimientos y políticas para gestionar adecuadamente el efectivo, ¿no? Ese es un mundo aparte, pero básicamente se centra en cuidar la caja. Acá no importan las ventas, no importa el dato de utilidad que salga en el estado de ganancias y pérdidas, no importa nada, importa la plata que tienes en la cuenta bancaria, porque eso es lo que finalmente vale en épocas de crisis, ¿no? Por si acaso, si a alguien le interesa este tema, nosotros en nuestra página de Facebook y de LinkedIn tenemos un artículo que explora bastante detalladamente todo el tema de la gestión de efectivo en tiempos de crisis. Y esta última slide, en la anterior vimos cómo hacer para gastar menos, esto es qué se puede hacer para tratar de encontrar oportunidades en esta nueva situación. Me imagino que han escuchado un montón por ahí, gente diciendo, qué sé yo, que en las crisis salen oportunidades. Suena un poco cliché, pero es verdad. Es verdad porque, ¿qué va a pasar? Van a haber empresas que van a quebrar. En el sector restaurantes van a quebrar varios restaurantes. Se hablan de estimados de que en Lima, en los restaurantes de nivel alto, pueden quebrar un buen porcentaje. Si en una cuadra antes de esto habían 10 restaurantes, ahora pueden ser que queden 5. Entonces, se pueden dar oportunidades en la coyuntura para salir más fuerte que la competencia y eventualmente terminar en una posición mejor a la que uno estaba, ¿no? Pero para eso uno tiene que detenerse, tranquilizarse y ponerse a pensar qué se puede hacer en esta actual coyuntura, ¿no? Entonces acá ponemos algunos puntos en esa dirección. Entender la nueva economía, los cambios de corto y largo plazo en los sectores donde se opera y las nuevas oportunidades que esto trae, ¿no? A ver, mucha gente dice que el mundo ya nunca va a ser lo mismo. Yo la verdad que creo que si salimos pronto de esto, yo creo que la gran mayoría, o el 99% de las cosas van a regresar a la normalidad. Hay gente que no, pero creo que siempre, en todo caso, estar atento al comportamiento de la gente, a cómo la gente se está comportando, a una serie de cosas, ¿no? Eso es por el comportamiento, que siempre es un poco más difícil, pero como digo, pueden haber oportunidades más concretas, más fáciles. Por ejemplo, locales que se empiezan a liberar, así locales que eran una maravilla antes, por ejemplo, en Cusco, y que ahora se están liberando, y uno va y hace un contrato de largo plazo, de 2, 3 años, y te quedas con un local espectacular a un precio buenísimo, ¿no? Cosas de ese estilo, por ejemplo. Luego, desarrollar una estrategia para superar a la competencia durante la crisis y en la posterior recuperación también. Pensar que todo el mundo está en estos problemas y qué uno puede hacer para después de esto terminar mejor que ese competidor que siempre ahí uno le generaba los dolores de cabeza y le quitaba clientes, ¿no? Investigar los cambios en el comportamiento del consumidor y de los clientes. Por ejemplo, este estudio que les acabo de mostrar, que también está en nuestras páginas y redes sociales, es una forma de eso, ¿no? De entender hoy realmente la gente que espera, ¿no? Cómo puedo adecuar mi restaurante para atraer el mayor público posible luego de la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Luego evaluar y planear el lanzamiento de nuevos productos, servicios, modelos de negocio, canales de venta. Acá ya es repensarse totalmente el tema. Por ejemplo, hoy hemos mandado fotos de San Antonio en Lima, de la cafetería que tiene creo 8 o 9 locales, un negocio súper exitoso, y algunos de estos me parece que los está, es lo que me han dicho, ¿no? Los está convirtiendo en supermarket durante un tiempo, ¿no? Entonces, claro, la gente no quiere estar sentada, entonces mi local muy bien ubicado lo convierto en un supermarket durante un tiempo, ¿no? Y es una manera de hacer un cambio en el modelo de negocio y poder aprovechar la coyuntura y después regresar a lo que uno tenía. O sea, acá el que deja de pensar realmente pierde, ¿no? Acá los peruanos somos famosos por salir de situaciones difíciles y a veces uno cuando está contra la lona es cuando salen las mejores ideas. Desarrollar un plan de fusiones y adquisiciones, lo mismo, o sea, puede ser de que una empresa está a punto de quebrar, diga, esto ya no aguanto más, no logro negociar con mis trabajadores, no logro negociar con el dueño del local,
¿sabes qué? Quiebro. Entonces le digo, oye, aguanta, mejor, si quieres quiebra, pero véndeme la marca y véndeme las recetas y no sé qué, es un ingreso menos para ti, ¿no? Entonces puede ser gente que en su desesperación decida por esto y quiere recibir $10,000 por vender su marca, y cuando las cosas regresen a la normalidad uno se puede quedar con una muy buena marca para desarrollar el concepto nuevo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también se pueden dar y efectivamente se dan. Siempre en estas crisis hay empresas que antes no tenían caja, estaban muy apalancadas, tenían algún problema, y esas son las empresas que lamentablemente quiebran en estas situaciones, porque así funciona un poco el capitalismo en el mundo de los negocios, pero pueden haber oportunidades ahí interesantes de compras. Luego, adaptar y aprovechar el actual portafolio de productos y servicios, evaluar qué stakeholders son cruciales y más valiosos para la organización en un largo plazo y desarrollar un plan para apoyarlos durante la crisis. Lo que estamos hablando, cuidar a los stakeholders. Hay que, a ver, esto va a pasar y no sé, o sea, todavía queda mucho por delante, ¿no? Si uno decide portarse mal en la crisis y darle la espalda a todos, de acá a un año, cuando las cosas regresen a la normalidad, la gente se va a acordar. No que si uno se porta bien y pierdes un poco de plata digamos, no toda la decisión es financiera, la gente también se va a acordar de eso y eso va a ser bastante favorable, ¿no? Entonces yo creo que es importante también pensar en el resto de personas y poder ayudar, ¿no? Y luego el último punto también, ¿no? Encontrar maneras costo eficientes de brindar ayuda a los más necesitados durante la crisis. No solo stakeholders, sino también la sociedad en general. Por ejemplo, ¿no? Lo que hicieron muchos restaurantes cuando comenzó la cuarentena, en vez de botar a la basura los inventarios que se tenían en ese momento, se los regalaron a los trabajadores o los regalaron al público en general. Considerar que hay muchísima gente pues, que no tiene que comer en estos días, entonces eso creo que también es importante y habla muy bien de las empresas. Básicamente es lo que les quería decir. No sé, Nicolás, si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Joaquín. Tenemos algunas preguntas, te las leo y ¿te parece si vas respondiendo una por una? Ya, perfecto. La primera es, Benjamín justo nos comenta, la confianza en las marcas va a ser crucial. Según diversos estudios, el ticket promedio podría reducirse en algunos segmentos que sufrieron reducción de ingresos, pero en otros también se señala que las personas de esos mismos segmentos aceptarían pagar un poco más por el servicio de delivery. Sí, a ver, respecto al servicio de delivery, a ver, hay que considerar algo, ¿no? Y obviamente todos los que están en restaurantes lo saben, ¿no? A ver, si eres un restaurante tipo Pizza Hut o un fast food, básicamente lo que vendes es comida. Y una comida que cumple su finalidad de llenar el estómago y de una sensación de comer rico durante un momento. Y esos son los más baratos, ¿no? Luego los tienes los más caros, que te venden la comida, 50% probablemente, y luego te venden el ambiente. Cuando tú vas a un restaurante de, no sé, 50, 60 soles para arriba por persona, obviamente no solo la comida, es también el ambiente, es ir ahí, que te atiendan, en un buen ambiente, con una buena música, con personas interesantes y donde vas a ir a probablemente compartir un buen momento con alguien, ¿no? Sea una familia, sea tu pareja, sean tus amigos, sea lo que sea, ¿no? Pero el problema del delivery es que para esos restaurantes, para los segundos, no trasladas la parte del ambiente y la parte de la experiencia al cliente, solo la parte de la comida. Entonces yo creo que va a ser muy difícil para estos restaurantes querer cobrar 50, 60, 70 soles por persona cuando la persona se va a comer esto en la mesa de su casa sin todo eso. Entonces yo creo que para el tema del delivery, realmente va a servir mucho mejor al primer grupo, que básicamente es la comida y nada más. No digo que no va a haber nada en el otro caso, pero mi idea principal es de que el costo que vas a tener detrás para generar ese delivery puede ser que ni siquiera lo cubras. Y por otro lado, el bolsillo está golpeado, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que va a decir, hoy día voy a comer rico, voy a gastar, además que la gente en la cuarentena también ha aprendido a cocinar, ha sacado las recetas de la abuela, qué sé yo, y también hay un poco de eso, ¿no? Entonces,
Yo creo que va a ser limitado por ese lado. Y el bolsillo, como digo, la experiencia a medias y el bolsillo gastado de la gente, creo que va a ser un limitante importante en el delivery. Gracias. Luego hay una segunda pregunta que nos hace José Pavlov. Bueno, lo comentaste tú, Joaquín, un poco al comienzo, pero es si los estudios se han hecho en base al mercado del consumidor arequipeño. El estudio que he mostrado es, a ver, todo lo que he hablado es en general, es nivel Perú, pero no creo que haya pues mucha diferencia finalmente entre las decisiones entre cómo, digamos, el consumidor peruano se va a aportar de una u otra manera o qué pueden hacer los restaurantes de Arequipa o de otras ciudades del Perú. El estudio que he presentado considera 10, 11 ciudades urbanas, bueno, ciudades del Perú, donde están las principales y Arequipa también está, pero es, digamos, a nivel nacional. Pero sí, mira, yo me atrevería a decir de que muchas de las cosas que he hablado aplican en general para cualquier ciudad. Eh, y depende de donde uno esté, ¿no? Por ejemplo, si uno esté en el centro de Arequipa, está mucho más expuesto a turistas extranjeros que si uno está en La Molina, en Lima, ¿no? O si por ahí tu enfoque, obviamente en Lima la clase alta es mucho más grande, ¿no? Y hay un mercado mucho más grande por ese lado. Puede ser, pero nuevamente yo creo que inclusive el nivel alto, por lo que digo, ¿no? O sea, vas a pedir un delivery de 200 soles cuando dices, oye, me lo voy a comer en mi casa y no sé qué va a pasar con el mundo, entonces, ¿para qué voto la plata? Van a haber ahí varias, digamos, ideas cruzándose en la mente del consumidor que habría que ver con pinzas, ¿no? Sí. Marcial Cayo nos consulta. Con el nivel de ventas que tendremos, ¿cómo podemos afrontar nuestras deudas financieras? Ya, eso es importante. A ver, por un lado, cuando las cosas se empiecen a acomodar y algunos sectores empiecen a abrir, ya digamos el impacto económico va a empezar a bajar, a bajar, a bajar y lo que el gobierno tiene que gastar en general y el apoyo que está dando el gobierno se va a concentrar en los sectores que todavía no pueden abrir, ¿no? Y los restaurantes, pues, ya restaurante abierto de par a par, son más como que los últimos en la fila, ¿no? Por ahí van. Entonces se espera que por ahí venga una ayuda del gobierno más fuerte al sector turismo y sector restaurantes de lo que es ahora. Eso se espera, esperemos que pueda haber algo por ahí. Luego también están los bancos, ¿no? Los bancos no están en el negocio de ejecutar garantías. Yo no creo que los bancos estén ahorita con ganas de entrar a ejecutar garantías frente a posibles defaults. Entonces los bancos ya no necesariamente por obligación del gobierno, pero van a decir, oye, este es un buen restaurante, le estaba yendo bien antes de todo esto, de cómo te ayudo, ¿no? Por ahí van a seguir dando periodos de gracia y todo esto, pero obviamente también hasta un cierto nivel y todo depende también de qué pasa en este periodo. Eh, digamos, pueden pasar tres cosas, ¿no? Que el restaurante deje de generar ingresos, pero no tenga gastos y esté tas con tas, otra vez que genere un poquito y otra vez que pierda. Si yo soy banco, me debes un montón de plata, no veo la luz al final del túnel y cada mes estás perdiendo 5.000, 10.000 soles, la verdad es que sí se puede complicar. Pero nuevamente por eso revisar todas las cosas que estoy comentando ahora, encontrar la forma de poder darle un giro al negocio o a la estructura de gastos o a lo que sea para poder volverse un poquito más atractivo para el banco y que el banco pueda decir, ya mira, a este yo le voy a dar la oportunidad y vamos a refinanciar unos meses más y vamos a ver qué pasa. Yo creo que los bancos también tienen muy buen ojo para ver, digamos, en tiempo de crisis quién se está ajustando, quién le está haciendo bien y cuáles, pues, lamentablemente van a quebrar, ¿no? Porque van a haber quiebras, eso con seguridad. Así es. Luego tenemos otro comentario de Benjamín Justo, que ha estado muy activo durante toda la ponencia y compartiendo muchos aportes en los comentarios, que nos dice, según INEI, empresas formales son aproximadamente 25% y de hecho serían los que tienen más posibilidades de adaptarse, en teoría.
En los negocios formales pequeños sería muy importante tener claros todos los gastos para ir ajustando o ver dónde podrían ser más eficientes. Por ejemplo, compartiendo proveedores con otras marcas, insumos, etcétera. A ver, no, lamentablemente en este país ser formal es una desventaja, ¿no? En términos generales, y en esta situación aún más, lamentablemente, ¿no? Debería ser al revés, pero no es, ¿no? Y mientras más formal y más grande uno es en este país, más reglas tienes que cumplir, en muchos casos son reglas que no tienen mucho sentido y todo el mundo te mira lo que haces y está chequeando y tienes pues varias oficinas del gobierno ahí pidiéndote una serie de cosas, mientras que los informales básicamente hacen lo que les da la gana y no tienen problemas, ¿no? Entonces yo la verdad que no comparto ese comentario, eh, porque sí, simplemente nomás para ver, digamos, arreglos laborales es mucho más complejo, ¿no? Eh, pero igual, obviamente, la formalidad te trae algunas ventajas, ¿no? Como por ejemplo poder acceder al crédito Reactiva Perú, y una serie de cosas. Bueno, y hacer las cosas, y el placer de hacer las cosas bien también, ¿no? Eso nadie te lo quita. Yo creo que los negocios formales tienen que, yo creo, cumplir con las, o sea, analizar las alternativas que está dando el gobierno, este, entenderlas bien. Algunas figuras interesantes como lo de la suspensión perfecta viene con una letra chica bastante complicada. La SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, pues están detrás de las empresas como siempre, entonces por ahí no es tan fácil. Reactiva Perú parece que es una cosa mucho más sencilla y la verdad que es un programa interesante. También el tema de las, del subsidio de las planillas. Esto debería dar un poco de gasolina para nivelar las cosas. Por ejemplo, conozco un restaurante que al final, entre negociaciones, ha despedido a algunas personas que tenían contrato este, a plazo definido, ha negociado a mitad de sueldo con los trabajadores más antiguos, más el subsidio de planillas, más una serie de cosas, negociando bien con el dueño local. Al final los gastos los ha podido bajar, por decir algo, de 40.000 soles al mes a 6.000, ¿no? Entonces se va a mantener a la gente clave con un ingresito ahí para poder... Entonces, digamos, no sé si nos da el tiempo para analizar gasto por gasto, pero y ese es un restaurante súper formal, súper formal, entonces, y lo he podido hacer. Entonces yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Y lo que comentaste ahí en la pregunta, sí, se pueden hacer una serie. Realmente acá uno puede pensar en lo que sea y puede intentar lo que sea. Finalmente las grandes ideas salen en estos momentos, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Joaquín, por tan interesantes e importantes proyecciones y por tu tiempo al compartir esta información para sobreponernos a esta pandemia en el mundo gastronómico. De nada, Nicolás, nuevamente agradecer al Cara por la invitación y nada, espero que les haya servido. Mucha suerte, muchos ánimos. Eventualmente saldremos de esto. Muchas gracias. Ha sido un gusto contar con tu participación. Y quiero aprovechar de invitarte a ti y a todos los que nos están escuchando a que nos sigan acompañando mañana a partir de las 5, ya que nos estará acompañando Renzo Menchola. Él es especialista en potenciar personas y equipos de trabajo con más de 10 años de experiencia en el sector turístico. Él nos va a explicar un poco cómo tener la correcta gestión del talento humano durante el COVID-19. Y también lo seguirá Manuel Ayllón. Él es director de Orange 360, compartiendo herramientas de marketing digital como factor diferenciador de una empresa en el sector gastronómico. Así que nada, estás bienvenido, Joaquín, mañana y muchas gracias a todos también por conectarse y acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.